Hola amigos, quien les habla es Andrea, bienvenidos a mi canal Las Mariposas de Andrea. Vamos a liberar una nueva mariposa al ciberespacio, así que a seguirle la pista. Mira el perfil para saber más al respecto y no olvides seguirme. El tema de hoy es algunas palabras desde el autismo. Este es el video 3 de la serie Autismo. Si no vieron aún los otros dos videos de la serie sobre qué es autismo y sus características y por qué es importante que las personas autistas hablemos de autismo, les recomiendo que lo busquen en la biblioteca del canal, ya que así profundizo más sobre el tema, así que no se lo pierdan para entender mejor todo esto. Igual hago algunas aclaraciones antes de comenzar. Si hago algún mal uso del término, sepan disculpar, es un tema complejo y polémico. Cuando hablo de autismo, hablo desde mis conocimientos, experiencias y por ende es mi opinión, no hablo en nombre de todos los autistas ni nada parecido, solo hablo desde mi perspectiva. Creo que estos tipos de videos son información útiles tanto para personas autistas o con autismo, diagnosticadas o no, que están tratando de entender más qué es lo que les pasa, como para personas que conocen a personas dentro del espectro y quieren comprenderlas mejor. Así que ahora sí, comencemos. Para empezar es necesario que definamos brevemente qué es el autismo, si acaso eso es posible. El autismo es un trastorno del desarrollo, una afección relacionada con el desarrollo del sistema nervioso central que afecta la manera en que una persona percibe el mundo, lo que causa problemas en la interacción social, la comunicación y el aprendizaje. Hoy se habla de espectro autista por su amplio abanico de posibilidades en su manifestación. Es necesario destacar que el autismo no es una enfermedad, no se cura, ya que es una condición asociada a la persona. Es un tipo de neurodivergencia. El cableado neurológico es diferente y por ende su forma de relacionarse y percibir el mundo también lo es. No hay remedios para el autismo, sino para los problemas o enfermedades asociadas, pero también hay que destacar que sin atención empeora mucho la condición. Pero con buenos cuidados y ayudas adecuadas, la persona podrá desarrollarse y alcanzar su potencial mejorando sus habilidades. Es decir, que hay un sufrimiento y problemas de adaptabilidad que dependerán del grado de afectación. No es solo una forma de ser ni una moda porque no se elige. Autismo es autismo. No hay distintos grados de autismo, sino distintos grados de necesidad de apoyo. Quiero recordar que aquí estoy hablando desde mi perspectiva personal. Así que, por todo lo dicho anteriormente, yo puedo en mi empoderamiento estar orgullosa de mi autismo y de quién soy. Es algo que me hace diferente y a veces eso es bueno, pero aún así debo reconocer que también esa diferencia me genera muchos inconvenientes, por lo que sufro una vulnerabilidad social, porque el mundo no está pensado ni adaptado para mí ni para los que son como yo. Quiero aclarar que yo no sufro porque soy autista, sufro porque desde mi condición tengo más necesidades y menos posibilidades, porque no tengo todos los medios que necesito para desarrollarme, ni para preservar mi estado de paz y felicidad personal, y poder así disfrutar de quién soy. Sufro por las carencias a nivel socioeconómico, por la falta de comprensión de quienes tienen que brindarme cuidados, atención o servicios. Sufro porque se me exige ser quien no soy o pagar el precio por no serlo. En mi caso, por no poder ser autosuficiente, sobrevivir y mucho menos desarrollarme en esta sociedad con estas reglas, donde es tan difícil para cualquiera obtener el pan diario, mucho más difícil lo es para quienes no podemos hacerlo por nuestros propios medios, por muy inteligentes, creativos o dedicados que seamos. Sufro por no poder ayudar a otros del modo que quisiera. Entonces, no sufro por quién soy yo, sino por cómo funciona la sociedad en que estoy inmersa, sus reglas de juego, su excesiva competitividad, la indiferencia ante el sufrimiento, la hipocresía, sus desigualdades, sus imposiciones, lo mucho que exige y lo poco que da. Porque yo no puedo funcionar correctamente en ella y sé que muchos otros tampoco. Y aunque no todo es malo, porque hay muchas cosas hermosas y buenas que hace la gente unas por otras en el mundo, hay mucho que hacer y mucho que cambiar. Me gustaría vivir en un mundo que me respete,
pero por sobre todo que respete a todos, incluso a los animales y al planeta, donde no haya tanta desigualdad, un mundo donde su combustible no sean las necesidades insatisfechas. No quiero vivir donde la gente compita siempre por todo y quiera siempre más y nunca tenga nada. Quiero vivir donde todos cuidemos de todos y nadie se aproveche de nadie, donde la gente se concentre en hacer lo bueno, vivir, disfrutar sanamente y desarrollarse para crear una sociedad mejor, con un sistema que le permita hacer lo posible sin devorar sus esfuerzos, sin ignorarnos, sin dejarnos sufrir, pasar hambre o morir, donde los derechos humanos sean en la práctica una realidad, un hecho, y no un ideal escrito en papel para que pequeños grupos o la burocracia gane dinero, poder y tiempo. Sé que es posible y tal vez no lo vea con mis propios ojos, pero es mi deseo que todos podamos vivir en un mundo así. Creo que es necesario comprometernos como humanidad y como individuos para hacer algo al respecto. Ser valientes, empáticos y respetuosos. Valientes para generar los cambios que son necesarios. Empáticos para comprender y ayudar a los que no son como nosotros. Y respetuosos para permitir a esos otros tener un lugar en el mundo y aceptar sus diferencias. Hoy muchas personas hablan acerca del autismo y de las personas con autismo, pero creo que es mucho mejor cuando una persona con autismo habla en primera persona de eso que nos pasa. Hasta aquí traté de poner mi granito de arena, de hacer mi colaboración. Espero que este video te sirva para entender un poco este tema. En definitiva, creo que estos materiales son una forma de expresión y un modo de ayudar a otros. Estos son temas delicados y siempre hay que manejarse con precaución, desde el respeto y si es posible, ¿por qué no?, con amor. Hasta aquí con el video de hoy. Recuerda que en mi perfil tienes mis redes sociales para poder seguirme y ver todas las otras cosas que hago. Puedes unirte a mis dos canales de YouTube. El de las mariposas de Andrea y Andrea Art Gamer, donde subo juegos. También puedes unirte en Twitch para ver los directos. Búscame como Andrea Art Gamer. Deja tus comentarios para que yo pueda leerlos luego y saber si te ha gustado y ayudado estos videos. No olvides dar like y activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevos videos. Y si quieres apoyarme para que siga haciendo este tipo de videos, puedes enviar donaciones desde la web como cafecitos, comprando impresiones en la tienda de la página de algunos dibujos que te gusten de los que hago, y en Twitch con suscripciones, shares, etc. O sea, como verás, hay muchas formas de colaborar y participar. Desde ya, muchas gracias por estar aquí. Quien les ha hablado es Andrea. Nos vemos la próxima. Hagamos el bien un poco cada día. Bye bye.